Bienvenidos a este canal. Amada familia en Cristo, amigos y toda persona que escuche este video, es un gozo para mí poder compartir con ustedes esta nueva clase, Nueva Vida en Cristo, paso 15, aprendiendo más sobre el futuro. Si tienes Biblia a la mano, acompáñame y juntos aprenderemos más sobre la palabra de Dios. Nuestro versículo clave: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan la vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Juan 5:39. La segunda venida de Cristo, en contraste con el arrebatamiento, donde Cristo viene en forma invisible para llevarse a su iglesia, la Biblia también habla de la segunda venida de Cristo, al final de la tribulación, cuando el mundo esté a punto de destruirse. Cristo vendrá en forma visible para juzgar al mundo y establecer su reino de 1000 años en la tierra. Volvemos a leer, dice, en contraste con el arrebatamiento, donde Cristo viene en forma, ¿qué? Dice, invisible. ¿Para qué? Para llevarse a su iglesia. La Biblia también habla de la segunda venida de Cristo. ¿Al final de qué? Dice, de la tribulación, cuando el mundo esté a punto de destruirse. Cristo vendrá en forma, ¿en qué forma? Dice, en forma visible. ¿Para qué? Para juzgar al mundo. ¿Y para qué más? Y establecer su reino de 1000 años en la tierra. En el paso número 14 vimos sobre el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, primera parte, y en el paso 14, segunda parte, vimos sobre la gran tribulación. En esta ocasión vamos a estudiar sobre la segunda venida de Cristo de acuerdo al calendario profético que estamos estudiando. Si no has visto el paso 14, primera y segunda parte, te voy a dejar los links en la cajita de comentarios y te invito a que los escuches para entender esta clase de la segunda venida de Cristo. Así que comenzamos. De acuerdo al calendario profético, ya vimos el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, así como los 7 años de gran tribulación. En esta ocasión vamos a ver la segunda venida de Cristo, el regreso de Cristo a la tierra de manera visible. ¿Qué significa la palabra parusía? Etimología: parusía deriva del término griego parousia, forma sustantiva del verbo pareimi, estar presente, asistir. El significado principal del sustantivo era presencia o bienes, aunque en sentido figurado podía significar venida o llegada. En esta ocasión, en esta clase, vamos a estudiar la parusía de Cristo, la segunda venida de Cristo. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia donde nos habla de las promesas hechas con respecto a su segunda venida para juzgar y reinar. Lo vamos a ver en Isaías 9, versículos 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Zacarías 14:14. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Volvemos a leer Isaías 9, 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Esta va a ser una característica del reinado de Cristo. Dice, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Esta es otra de las características en el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Juicio y justicia, desde ahora y para cuándo, dice, y para siempre. Y dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es una promesa de Dios. Y dice que lo hará y Él lo hará. Y en Zacarías 14:14 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, de manera visible. Sus pies ahí van a parar. En el monte de los olivos, dice que está enfrente de ¿dónde? De Jerusalén, dice al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto lo va a hacer Jesucristo cuando venga en su segunda venida, de manera visible. ¿Para qué? Dice, para juzgar y reinar. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 7:18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Volvemos a leer. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, ¿el Dios de qué? Dice, el Dios del cielo. ¿Qué va a levantar? Se levantará un reino que no será jamás destruido. Todos los reinos de este mundo algún día van a ser destruidos cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Y dice que su reino no va a ser jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá. ¿A quiénes? Dice, a todos estos reinos. ¿Cuáles reinos? Los reinos de estos 10 reyes que van a gobernar para ese entonces. Dice, pero él permanecerá. ¿Para cuándo? Dice, para siempre. Es un reino que no podrá jamás ser destruido. Y Daniel 7:18 dice, después recibirán el reino, ¿quiénes? Los santos del Altísimo, y poseerán, ¿qué van a poseer? Dice, el reino hasta el siglo. Dice, eternamente y para siempre. Este es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Jamás será destruido. Y este reino será eternamente y para siempre. Estas son características en su reino milenial. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Judas 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Volvemos a leer. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Dice, cuando se ha manifestado nuestro Señor Jesucristo, manifestado de manera visible, de manera personal. Y Judas 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor.
nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quiénes viene? Con sus santas decenas de millares. ¿Quiénes son esos? Nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en Jesucristo. Sé que Él viene con sus santos. ¿Para qué? Para reinar por 1000 años. Seguimos con Lucas 1:30 al 33. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén y amén. Volvemos a leer Lucas 1:30 al 33. Entonces el ángel le dijo: ¿a quién? A María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono. Esa promesa que fue para el rey David, que un hijo suyo de su descendencia se sentaría en su trono. ¿Quién se va a sentar en el trono? Nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Dice: ¿para cuándo va a reinarse? Para siempre, y su reino no tendrá fin. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces donde en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará ¿por qué tiempo? Por los siglos de los siglos. El reino milenial de Cristo aquí en la tierra durará 1000 años, pero nuestro Señor Jesucristo reinará por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Su reino no tendrá fin. ¡Qué bendición! Anhelamos que nuestro Señor Jesucristo venga, porque entonces será un reino de justicia, un reino de paz, un reino gobernado por Dios mismo. Va a ser un reino muy diferente a los que ahorita conocemos. La segunda venida de Cristo será visible y todo ojo le verá. El regreso corporal de Cristo a la tierra, esto nos lo dice Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Volvemos a leer el versículo y vamos a poner especial atención en algunas palabras que nos van a ayudar a entender un poco más este versículo. Dice: e inmediatamente después. ¿Después de qué? De la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, señales, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando hay un terremoto en la tierra se sacude, la tierra es conmovida. En este caso dice: las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas, conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde aparecerá la señal? Dice: en el cielo. Y entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Viniendo sobre qué? Dice, sobre las nubes del cielo. ¿Y con qué vendrá? Dice, con poder y gran gloria. Aquí en esta venida, la segunda venida de Cristo, todo ojo le verá. Él viene de manera visible, de manera corporal, a diferencia del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia será, Cristo vendrá de manera invisible. La iglesia nos encontraremos con nuestro Señor en el aire. Ahí tendremos nuestro encuentro. Y el mundo no se va a enterar de que Cristo vino. El mundo dirá, los ovnis, los marcianos se los llevaron. No es así. Cristo viene por su iglesia. En la segunda venida de Cristo, Él viene de manera visible. Dice que viene en las nubes, sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y todo ojo lo verá. Nadie va a decir, yo no me enteré, yo no lo vi. Todo ojo verá la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La ascensión. Esto nos lo dice en Hechos 1:6 al 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Volvemos a leer y vamos a ir viendo esas palabras en las cuales tenemos que poner mucha atención. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos le estaban haciendo esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue su respuesta? Y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero ¿qué es lo que sí reciben? ¿Qué es lo que el Señor sí les dice? Dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos. Alguien que recibe el Espíritu Santo va a ser testigo de Cristo. El que no recibe el Espíritu Santo jamás va a ser testigo. ¿Para qué somos testigos? Dice, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Dónde más? En toda Judea. ¿Dónde más? En Samaria. ¿Y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, ¿qué pasó? Dice, viéndolo ellos. ¿Qué fue? Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos, ¿dónde? En el cielo. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesucristo fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. En su segunda venida vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y dice el versículo 11, este mismo Jesús, el mismo que subió al cielo, él también regresará sobre las nubes y vendrá con poder y gran gloria, de manera visible, y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Quiénes verán la segunda venida de Cristo a la tierra? Todos los moradores de la tierra.
todo ojo le verá. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los moradores de la tierra? Son los que se quedaron y que no fueron arrebatados por no haber creído en Jesucristo como su Salvador. Te invito a que escuches el paso 14, el futuro, segunda parte, para que entiendas quiénes son los que se quedan y quiénes son los moradores de la tierra. Cuando Cristo regrese, ¿qué habrá por parte de muchos? Dice en el versículo, lo volvemos a leer. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Entonces, cuando Cristo regrese, ¿qué habrá por parte de muchos? Lamentación. ¿Qué significa lamentación? Llorarán. Vamos a leer otra versión de Apocalipsis 1:7, en la versión Telea. Miren, Cristo viene en las nubes, todos lo verán venir, aun los que lo mataron, y todos los habitantes del mundo llorarán por él. Así sucederá. Amén. Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Pregunta del versículo 11. ¿Viene con justicia para qué? Volvemos a leer. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. La respuesta es para juzgar y pelear. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Pregunta, ¿por qué estaba vestido de una ropa teñida en sangre? La respuesta la vamos a encontrar en Isaías 63, del 1 al 4. Se los voy a leer. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. La respuesta la tenemos en el versículo 3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Pregunta, ¿su nombre es? El Verbo de Dios, la palabra de Dios. También dice que se llamaba Fiel y Verdadero. Fiel, Dios promete y lo cumple. Verdadero, Él habla siempre con verdad. Esto quiere decir que aunque viene a juzgar, sus juicios siempre están de acuerdo con la verdad y la justicia. Todos recibirán su merecido. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Cómo se describe la venida de Cristo? Dice, viene para herir a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Exprimirá las uvas para sacar el vino que representa el terrible enojo del Dios Todopoderoso. También dice que de su boca sale una espada aguda. La espada aguda es la palabra de Dios. Esto nos lo dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, ¿quiénes deben temer la segunda venida? Los moradores de la tierra. Para que puedas entender más quiénes son los moradores de la tierra, te invito a escuchar el paso 14, el futuro, parte 2 o segunda parte. En contraste para los justos, la segunda venida es tiempo de regocijo. Señala el fin del dominio del anticristo y el inicio del reino justo. Entonces, los moradores de la tierra son los que deben temer la segunda venida. Los justos, para los justos, la segunda venida es tiempo de regocijo. Señala el fin del dominio del anticristo y el inicio del reino justo. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El versículo 16 llama a Cristo Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo viene para establecer su reino perfecto en la tierra. Será Rey sobre toda la humanidad, pero tiene que juzgar la maldad primero, para que triunfe la justicia en su reino. En resumen, al final de la tribulación, Cristo vendrá a la tierra para cumplir con dos propósitos. ¿Cuáles son? Juzgar y reinar. Su juicio será terrible sobre la maldad, mientras que su reino será perfecto, justo y pacífico. A lo largo de la historia de la humanidad, muchos hombres intentaron gobernar al mundo entero, pero ninguno de ellos lo logró. Solo Cristo será Rey de Reyes y Señor de Señores, y gobernará a todo el mundo, porque Él es el único digno. Él traerá la verdadera justicia y la verdadera paz. Será un gobierno perfecto como nunca lo ha habido ni ha sido en la tierra. Vamos a hacer un resumen de algunos versículos de la Biblia, donde nos da un panorama de su segunda venida, porque su venida es real. Se ha prometido que Él mismo vendrá. Esto nos lo dice Hechos 1:11. Yo te invito a que leas en tu Biblia estos pasajes para que tengas un panorama más amplio de este discipulado que estamos tocando en este momento, que estamos estudiando. Se ha prometido que Él mismo vendrá de manera personal, que los muertos oirán su voz. Esto nos lo dice Juan 5:28. Que Él ministrará a sus siervos, que velan, que están atentos a su segunda venida. Lucas 12:37 nos los dice. Que Él vendrá a la tierra otra vez. Él vino la primera vez a morir por nosotros los pecadores, pero esta segunda vez vendrá como Rey, como Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Él vendrá a la tierra otra vez. Esto nos lo dice Hechos 1:11. Al mismo monte de los olivos donde ascendió según Zacarías 14:4. Él regresará. Ahí en el monte de los olivos lo levantó una nube y lo llevó al cielo. Ahí en ese mismo monte Él descenderá y vendrá en una nube. Esto nos lo dice Zacarías 14:4. Vendrá también en llama de fuego. Esto nos lo dice segunda de Tesalonicenses 1:8. Sobre las nubes con poder y gran gloria. Esto nos lo dice Mateo 24:30. Sus santos, ¿quiénes son sus santos? Nosotros, la iglesia, los que hemos creído en Cristo, vendrán con Él. Esto nos lo dice primera de Tesalonicenses 3:13 y Judas 14. Seguimos con el resumen. Todo ojo le verá. Esto nos lo dice Apocalipsis 1:7. Él destruirá al anticristo. Esto nos lo dice segunda de Tesalonicenses 2:8. Él se sentará en su trono. Mateo 25:31 y Apocalipsis 5:13 nos los dice. Serán reunidas todas las naciones delante de él y las juzgará. Mateo 25:32. Él tendrá el trono de David. Esto nos lo dice Isaías 9:6-7 y Lucas 1:32. Él estará en la tierra. Jeremías 23:5-6 nos lo dice. Él tendrá un reino, según Daniel 7:13-14.
Ante él se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Esto nos lo dice Isaías 45, versículo 23. Que vendrán para adorar al Rey. Esto nos lo dice Zacarías 14, 16 y Salmos 86, 9. Su trono será en Jerusalén. Esto nos lo dice Jeremías 3, 17. Los apóstoles se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto nos lo dice Mateo 19, 28. Como podemos ver, hay muchas promesas que serán cumplidas y esto está escrito en la palabra de Dios. ¿Quieres ahondar más en el tema? Te invito. Escudriña tu Biblia con estos pasajes y tendrás una visión más clara y más abundante de lo que Dios ha prometido. Dios prometió y Él lo cumplirá. Hemos llegado al final de esta clase. Vamos a contestar algunas preguntas. Conteste falso o verdadero. ¿La segunda venida de Cristo será motivo de gozo para la mayoría? ¿Un día Cristo regresará para juzgar y reinar sobre el mundo? ¿Cristo regresará por segunda vez después de la gran tribulación? ¿Cristo vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria? ¿Solo algunos lo verán? Vamos a ver las respuestas. De acuerdo a lo que hemos visto en este video, si hay algo que te queda duda o no te acuerdas, puedes regresar el video, lo puedes adelantar, puedes volverlo a ver las veces que tú quieras hasta que pueda quedarte más claro para contestar estas preguntas. Vamos a dar las respuestas. ¿La segunda venida de Cristo será motivo de gozo para la mayoría? Falso. ¿Un día Cristo regresará para juzgar y reinar sobre el mundo? Verdadero. ¿Cristo regresará por segunda vez después de la gran tribulación? Verdadero. ¿Cristo vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria? Verdadero. Solo algunos lo verán. Falso. Dice que todo ojo le verá, todos los moradores de la tierra. Seguimos. Para crecer espiritualmente, memorice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Vamos a memorizar este versículo. Repite conmigo Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Memoriza. Es bien importante tener la palabra de Dios, porque así decimos, el Señor dice, escrito está, y mencionamos la palabra de Dios. La repetimos en nuestra mente y en nuestro corazón, y no tan solo ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Vamos a compartir el mensaje central de la Biblia. ¿Para qué vino Cristo? ¿O por qué vino Cristo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es nuestro problema? El pecado. Esto nos lo dice Romanos 5:12. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Romanos 3:23. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Romanos 6:23. El pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna. ¿En unión con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. El primer pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado pasó a toda la raza humana porque todos descendemos de Adán y de Eva. Así apareció la muerte en el mundo. Entró por medio del pecado y pasó a todos. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. En Adán todos pecamos y todos tenemos que morir. ¿Cuál es la causa? Nuestros pecados. Todos, no dice la Biblia, algunos, la mayor, poquitos. Dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Si así morimos, estamos en el peligro más grande de la humanidad. Quedar eternamente separados de Dios. ¿Por qué causa? Por nuestros pecados. Romanos 6:23, el pecado da como pago la muerte. Cuando trabajamos decimos, el pago por mi trabajo es un salario quincenal, semanal, mensual. Pero acá dice, el pago que da
El pecado es la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna. ¿En unión con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Este es nuestro problema. Nuestros pecados nos separan de Dios. Y si así morimos, el peligro es quedar eternamente separado de Dios. El peligro no es morir, sino quedar separados por una eternidad de nuestro Dios creador. Colosenses 2:13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gálatas 3:13. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice, Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero. Vamos a volver a leer estos pasajes y vamos a hacer algunas preguntas y las vamos a responder. Colosenses 2:13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Pregunta, ¿cómo estábamos antes? Dice la palabra de Dios que estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Dice que nos dio vida juntamente con él. ¿Quién es él? Jesucristo. ¿Qué más hizo Cristo por nosotros? Dice que perdonó todos nuestros pecados. ¿Cómo lo hizo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué hizo con esa acta? La quitó del medio y la clavó en la cruz. ¿Cuáles decretos había contra nosotros? La ley de Dios, los mandamientos de Dios. Ejemplo, la ley de Dios dice, no mentirás. ¿Y qué hacemos? Mentimos. La ley de Dios dice, no robarás. ¿Y qué hacemos? Robamos. La ley de Dios dice, no matarás. ¿Y qué hacemos? Matamos. Tal vez no lo hacemos con una pistola o con un cuchillo. Pero ¿qué pasa en nuestra mente y en nuestro corazón? Por citar algunos de los mandamientos de Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pregunta, ¿sobre quién triunfó Cristo en la cruz? Dice que despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Quiénes son esos principados y esas potestades? Los demonios, los ángeles caídos, los gobernadores de las tinieblas. Dios triunfó sobre ellos en la cruz. Ahí le aplastó la cabeza a Satanás. Ahí fue la victoria de Cristo sobre la muerte. Él venció a la muerte y él resucitó. Cristo fue crucificado, muerto y sepultado, y él resucitó triunfante al tercer día. Y él está en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Gálatas 3:13. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. Nosotros somos los que transgredimos la ley de Dios, los que no obedecemos a sus mandamientos. Somos nosotros los que merecemos morir en la cruz. ¿Qué hizo Cristo? Él tomó nuestro lugar. Y cuando Él muere en la cruz por nosotros, dice, de esa manera nos salvó. Porque la Biblia dice, Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero. Dios tomó nuestra maldición. Él tomó nuestro lugar. Él murió por nosotros en una cruz para salvarnos de nuestros pecados.
el gran amor de Dios. Juan 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Romanos 5:8. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que todavía éramos pecadores. Volvemos a leer estos versículos para ir entendiendo un poco más. Sé porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién está en el mundo? Todos nosotros. Yo, tú, todos los que estamos en el mundo que somos pecadores, dice, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ya estamos condenados. ¿Qué nos condena? Nuestros pecados. Lo envió para salvarnos, dice, sino para que el mundo sea salvo por él. Si hubiéramos necesitado un médico, Dios nos hubiera mandado un médico. Si necesitáramos un economista para sacarnos de los problemas económicos, Él nos hubiera mandado un economista. Pero Dios nos envió un Salvador porque lo que necesitamos es que alguien nos salve de nuestros pecados. Cristo murió por nosotros, tomó nuestro lugar y en Él tenemos la salvación. Dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, y nos dice por qué. No por pecadores, porque Cristo murió por los pecadores, por nosotros los pecadores. ¿Cuál es la condenación? Dice, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la condenación. La Biblia nos habla de dos tipos de personas, el que cree y el que no cree. Cuando Cristo estaba siendo crucificado en la cruz, había dos ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda. Uno le dijo, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate y sálvanos. Y el otro dijo, nosotros merecemos esto, porque somos unos ladrones, pero él ningún mal hizo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí estaban las dos personas, el que cree y el que no cree. Los dos tenían la misma oportunidad. Cristo estaba en medio de los dos. Uno con duda le dijo, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate y sálvanos. El otro reconoció, dijo, nosotros merecemos esto, somos unos rateros. ¿Y qué merecemos? El pago de nuestros pecados es que la muerte, merecemos morir, pero él ningún mal hizo. Él tomó nuestro lugar. Ese ratero lo reconoció ahí y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le contestó Cristo? De cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Los dos tuvieron la misma oportunidad. Uno quiso creer, el otro no quiso creer. En este momento, tú tienes esa decisión. ¿Quieres creer o no quieres creer? Que Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. La deuda ha sido pagada. Hemos sido liberados, libertados de nuestros pecados, de la maldición del pecado que es la muerte, la paga del pecado que es muerte. ¿Lo crees o no lo crees? Esa es tu decisión. Y dice Romanos 5:8, pero Dios nos demostró su gran amor. ¿Cómo nos los demostró? Dice, al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Viles pecadores. A pesar de que todavía éramos pecadores. Cristo no murió por los buenos. Cristo murió por nosotros los pecadores. Seguimos con las buenas noticias. Estas sí son buenas noticias. Primera de Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No fue por casualidad, no fue por enfermedad, fue conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Dónde lo dice? 1 Corintios 15:3. Escrito está,
Palabra del Señor conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo no se quedó clavado en una cruz. Cristo no se quedó en la tumba. Cristo resucitó al tercer día y Él está vivo. Él está en el cielo y Él muy pronto regresará con todo su poder y toda su gloria. La venida de Cristo está muy cerca. Estas sí son buenas noticias. El regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? Dice Efesios 2, 8, 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces, ¿por qué somos salvos? Por la obra de Cristo. Dice la palabra de Dios. Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo? Cuando creyeron. ¿Creyeron en quién? En Cristo. Dice, ustedes no tienen ningún mérito. Nosotros no tenemos ningún mérito en esto. Es una obra 100% de Dios donde el hombre no tiene nada que ver. Cristo es el que murió por nosotros. Su sangre preciosa. Cuando se necesitan donadores, les voy a poner un ejemplo, cuando se necesitan donadores de sangre, ponen requisitos, que no fume, que no tome, que no tenga sida, que no tenga cáncer. Queremos una sangre limpia. Nuestra sangre está contaminada con nuestros pecados. Descendemos de Adán y de Eva. Adán pecó y todos en Adán somos pecadores. Cristo es esa sangre preciosa. Él no fue engendrado por José, el esposo de la Virgen María. Si él hubiera sido engendrado por José, hubiera heredado el pecado y sería pecador como nosotros. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. El ADN lo da el hombre. El ADN de Cristo es de Dios el Padre, el Espíritu Santo. Santo, santo, santo. 3 veces santo. Cristo es el Hijo de Dios. Vino sin pecado y sin mancha. Esa es la sangre que se requiere para dar vida, para donar, un donador que esté limpio, una sangre limpia. Es la sangre preciosa de Jesucristo. Esa es la obra que nos limpia de todo pecado, no nuestras obras. Nuestras obras buenas se contaminaron con las obras malas que hacemos y todas nuestras obras están echadas a perder. No sirven. Tenemos, por ejemplo, no sé, 1 kilo de manzanas. Una manzana se pudrió y están todas juntas. ¿Qué pasa con las otras manzanas? Se contaminan y todas son para la basura. Así son nuestras obras. Podemos tener obras buenas, pero también tenemos obras malas. Todas nuestras obras están contaminadas. La obra que no está contaminada es la obra de Dios, la obra de Cristo en la cruz. Por eso dice el versículo 9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede decir, yo hice esto y me gané el cielo. No, la salvación es para todos. Cristo murió por todos los pecadores, por todos nuestros pecados. Ahora, esta salvación es un regalo de Dios. ¿Crees o no crees? Si crees, dice la Biblia que cuando tú crees, dice el versículo 8, Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Si tú crees, dice, tienes ya ese regalo. Ese regalo que perdona tus pecados, que te limpia de todos tus pecados y te regala la vida eterna. Si decides no creer, no tienes ese regalo y no es porque Dios no quiera salvarte. Tú mismo estás rechazando la gracia de Dios, el amor de Dios. ¿Qué le estás diciendo a Dios? Dios, no te quiero en mi vida. Dios, no quiero que tú me salves. Dios respeta tu decisión. Tú tienes que creer o no creer. Esa es tu decisión. La obra de Dios está para todo el mundo. Quien decide creer, quien decide aceptar la obra de Dios, Dios lo salva. Quien lo rechaza, Dios respeta su libre voluntad. Así que tú decides recibir el regalo de Dios o rechazarlo. Es tu decisión. Ahora, si decides recibir ese regalo, ¿cómo puedo recibir ese regalo? Dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice Romanos 19 y 10, hay dos cosas, que si confiesas con tu boca, ¿qué tienes que confesar? Que Jesús es el Señor. ¿Y qué más dice? Y creyeres en tu corazón que Dios tiene poder para levantar de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación de tu pecado, de la condenación de mi pecado. La paga del pecado es muerte. ¿De qué somos salvos? De la paga del pecado, de la muerte, de quedar eternamente separado de Dios. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Nos reconcilia con Dios. Él quita nuestro pecado y nos hace tener esa comunión como antes la tenía Adán y Eva, antes de su desobediencia. Ellos hablaban con Dios, caminaban con Dios, pensaban con Dios, como Dios, caminaban con Él, hablaban con Él y hacían lo que a Dios le agradaba. Pero después de la desobediencia se rompió esa comunión, ya no hubo más esa comunión. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? Los expulsó del paraíso. Se rompió esa comunión, Adán y Eva quedaron separados de Dios. Ahora, para que esa comunión sea restablecida, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo te pregunto, ¿cuándo se debe confesar algo con la boca? ¿Cuando la persona está viva o cuando la persona está muerta? Obviamente, cuando está viva. Mucha gente tiene la creencia de que la persona muere sin arrepentirse, sin querer tener a Dios en su vida, hizo lo que quiso, jamás se acordó de Dios y muere y todo el mundo le reza y piensan que por rezar por ellos se van a ir al cielo. Aquí la Biblia dice bien clarito, si lo confiesas con tu boca, ¿quién? Tú, no los demás que estén rezando por ti, no, tú. Confiésalo con tu boca y créelo en tu corazón, si serás salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación del pecado. Dice la palabra del Señor, Juan 5:24. De cierto os digo, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Y te volvemos a leer Juan 5:24. De cierto os digo, dice, el que oye mi palabra, no dice el que se bautiza, el que se va de rodillas, el que ayuda a los pobres, el que hace, no, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, quien envió a Cristo, le envió Dios el Padre. Si tú le crees al Padre, le crees al Hijo. Si tú le crees al Hijo, crees que el Padre le envió. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene, no dice tuvo o tendrá, dice, tiene vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Para siempre, dice, y no vendrá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Leímos en las diapositivas anteriores, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, cuando creemos en Jesucristo, escuchamos su palabra y creemos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, dice, has pasado de muerte a vida. ¿Quién hace de pasarte de la muerte a la vida? Cristo. Esto no lo hacemos nosotros por ninguna obra. Esto lo hace Cristo en tu vida. Cuando tú decides creer, cuando tú decides escuchar la palabra de Dios y creer, dice, Cristo te pasa de la muerte a la vida y te la da para siempre. Dice, vida eterna y no irás jamás a la condenación. Esa condenación, dice que la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que la condenación viene por rechazar a Jesucristo. El lago de fuego no es para los seres humanos, es para Satanás y sus demonios. Pero todo aquel que rehúsa creer en el Hijo, o sea, no tendrá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todo aquel que rechaza a Jesucristo como su Salvador, ¿qué le espera? La condenación, es lo que estamos viendo. Las personas, los moradores de la tierra, son los que van a ver al Señor Jesucristo. Todo ojo le verá, pero Él viene para juzgar y para reinar con vara de hierro para todas aquellas personas que no quisieron creer en Jesucristo y no quisieron que Cristo los pasara de la muerte a la vida.
Así es que este regalo puede ser tuyo si tú decides creer, escuchar la palabra de Dios y creer que Cristo ya lo hizo todo. Solamente es recibir el regalo. Para nosotros podría decirse que es muy sencillo, pero alguien tuvo que pagar con su vida y su sangre preciosa. Este regalo es para ti. Ciudadano del cielo. ¿Quién es un ciudadano del cielo? Vimos que los moradores de la tierra son los que van a ver la segunda venida de Cristo, los que sobrevivan de la gran tribulación, porque en la gran tribulación va a morir muchísima gente, pero los que logren sobrevivir de la gran tribulación son los que van a ver la segunda venida de Cristo, y Él viene a regir con vara de hierro. Ahora, ¿quién es un ciudadano del cielo? Filipenses 3:20. Todo aquel que ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Cristo viene por su iglesia y nos llevará con Él a morar en las moradas eternas. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y primera carta de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Maranatá, Cristo viene. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Volvemos a leer Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, no en la tierra, en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador. ¿Quién es nuestro Señor y Salvador? El Señor Jesucristo. Y primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar, ¿de dónde? De los cielos, a su Hijo. ¿Al Hijo de quién? Al Hijo de Dios, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? En la gran tribulación, los 7 años de gran tribulación. Ahí es donde va a estar la ira venidera. Te invito a ver los videos anteriores, más sobre el futuro. Paso 14, primera y segunda parte. Maranatá, Cristo viene. Sí, ven, Señor Jesucristo, te estamos esperando. Si hoy escuchaste la voz de Dios y te quieres arrepentir de tus pecados, ora conmigo así. Dios está mirando tu corazón, ve tus pensamientos y conoce la sinceridad que hay en tu corazón. Ora en voz alta para pedirle al Señor que perdone todos tus pecados. Señor Dios, que estás en el cielo, en el nombre de Jesucristo, hoy me acerco ante ti con todos mis pecados. Te pido, por favor, me perdones, me limpies con tu sangre preciosa, la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Creo que tú moriste en mi lugar, que fuiste crucificado, que fuiste sepultado y que resucitaste al tercer día. Hoy por fe pongo mi confianza en ti. Hoy que estoy vivo, te confieso como mi Salvador y mi Dios, y que cuando yo muera, tú me lleves a tu bendita presencia. Gracias, Señor, porque has enviado a Jesucristo. Hoy lo confieso como mi Señor y mi Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias por salvarme por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te alabo, Señor Dios del cielo, y te bendigo, y te doy gracias por salvarme y por perdonarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Jesús. Si tú oraste así, la Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan 5:24 dice, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta promesa es para ti. Grábala en tu mente y en tu corazón. Bendiciones en Cristo Jesús. Hemos llegado al final de este video. Te invito para que te suscribas y compartas este canal. Tenemos temas de evangelismo y discipulado nivel 1. También tenemos temas de ánimo y fortaleza y discipulado nivel 2. Te invito a que le des un me gusta para que más personas vean estos videos. De esta manera tú estarás obedeciendo a la gran comisión que Dios nos encomendó. Te invito a que veas el video de la gran comisión. Bendiciones en Cristo Jesús. Amados hermanos y amigos que ven este video,
Me despido de ustedes con un fuerte abrazo y bendiciones de Cristo para cada uno de ustedes. Si Dios permite, nos vemos pronto en un próximo video. Shalom. Bendiciones en Cristo Jesús y Maranata, que significa Cristo